una producción de Troop. ¿Y si les dijera que puedes crear una realidad más allá de lo que consideraste posible? Que el creer que estás solo o sola es una mentira que nos compramos de esta realidad. Que eres un regalo para el mundo por ser tú y que para que algo llegue a tu vida lo único que requieres es estar dispuesto a pedirlo y elegir recibirlo. Soy Jaro Escárcega, especialista en transformación energética y una facilitadora de conciencia. Bienvenidos a Universo Sorpréndeme. Bienvenidos a un episodio más de Universo Sorpréndeme. El día de hoy quiero hablar acerca de las deudas, porque en el capítulo pasado tocamos un poco el tema de qué pasa cuando tú crees que debes, ¿no? Y muchas veces cuando tú te metes en deudas, o sea, deudas financieras, generalmente para poderlas liberar hay que irnos a la parte energética y ser súper conscientes desde dónde le están creando. Quiero hablar de esto porque me lo han pedido mucho o lo veo mucho en Millonarios con Conciencia y creo que podemos transformar hoy con este episodio muchas cosas en sus campos energéticos y que ustedes puedan a partir de eso empezar a transformar su situación de deuda si es que están en una. Y también reconocer lo que hablábamos anteriormente, que a veces es una deuda emocional. Entonces, aunque no debas dinero, es horrible estar existiendo y creyendo que tienes que pagar por existir. O sea, que tienes que pagar porque te quieran, que tienes que pagar porque te reciban, porque te escuchen. Y eso pasa mucho en muchas personas. Ok, entonces creo que estamos en una era donde cada vez más el universo nos pide y nuestro propio ser nos pide el reconocernos. Y eso lo he mencionado anteriormente. Necesitamos reconocer la contribución energética que somos porque esa contribución energética es esta contribución que es intangible pero que es muy poderosa y que tiene un gran impacto en el mundo. Así que cuando tú no reconoces esa contribución energética, que eso lo vimos en el episodio pasado, pues va a ser bien difícil que tú puedas estar en una posición de abundancia y de contribución al mundo, porque la abundancia llega desde tú saber que eres, que vales y reconocerte. Un poco hablar desde tu propio merecimiento. En episodios pasados hemos hablado del merecimiento, hay un capítulo de eso, no recuerdo la temporada, y yo hablaba acerca de que el merecimiento es una mentira porque cuando vamos a creer que todo el tiempo tenemos que merecer, nos vamos a este condicionamiento donde nos enseñaron desde muy chicos a que para que tú pudieras recibir algo tenías que hacer algo al respecto, tenías que portarte bien, tenías que ser niña buena, tenías que, no sé, ser bonita y entonces por eso, y eso es una mentira. Pero es mejor creer que mereces a que no mereces, pero del merecimiento nos vamos a la elección. ¿Recuerdan eso? Donde no tienes necesariamente que merecer algo para poder recibirlo, solamente requieres elegirlo. ¿Y cómo lo eliges? Pues simplemente es como, ok, a mí me gustaría una vida grandiosa o me gustaría irme de viaje. ¿Qué requiero ser para crear eso? ¿Y qué acciones requiero ejecutar para que eso suceda? ¿Qué requiero pensar? Y es cuando vas como encarnando cada vez más esa energía. Sin embargo, hablando de las deudas, es muy importante estar en esta constante elección. Y si en dado caso nos vamos de no merecer a merecer, pues obviamente es mejor que funciones desde este lugar de obvio me lo merezco. Sin irte a este lugar donde tengas que estar justificando por qué eliges lo que eliges, ¿no? Esa es la trampa a veces del merecimiento, porque es como, ¿por qué me voy a comprar un helado? Ay, es que me porté bien y comí súper saludable. No, me lo voy a comprar porque lo elijo y se me pega la gana y me hace feliz. Entonces ahí ya empiezas a reconocer que tu vida la vas creando desde ese lugar, ¿ok? En fin, hablando de todas las deudas, como repito, siempre hay esta parte energética, ¿no? Que se manifiesta muchas veces como deuda financiera. Yo lo he visto mucho con personas con las que trabajo. La mayoría de las personas que están atoradas en deudas es porque, uno, no se pueden ver. Dos, tienen esta energía constantemente de creer que tienen que, pues para ser queridos o para ser valiosos o para
poder recibir algo, acceder a algo, tienen que estar pagando. O sea, es como tengo que pagar porque me quieran, tengo que pagar porque me escuchen, y es una sensación de mucho vacío porque entonces no hay un lugar donde estas personas están pudiendo verse como un regalo. Por eso yo hablo mucho acerca de reconocer el regalo que somos sin hacerle al cuento, es porque si tú no reconoces el regalo que eres y no reconoces que claro que tienes dones y talentos y capacidades que nadie más tiene, y que con eso tú puedes contribuir y ser útil en esta realidad y contribuir al mundo y servir desde un lugar de tu verdadero propósito y desde lo que a ti te gusta, generalmente siempre vas a estarte relacionando con personas que no te hagan saber que eres suficiente. ¿Y qué tal si reconoces que no eres suficiente, eres más que suficiente? O sea, yo veo mucho eso con personas que son muy perfeccionistas y que todo el tiempo están trabajando en ellas y de pronto se frustran porque se van a este lugar de no soy suficiente. No, es que no eres suficiente. Exacto, eres más que suficiente. Y esto, recuerden que no es acerca de más que nadie o nada, es que eres más y mereces más. Y cada vez que trabajas en ti y vas accediendo a esta vida milagrosa, cada vez también tu ser te va pidiendo más. Entonces, obviamente no te puedes conformar con ciertas amistades, con ciertos trabajos, con ciertos tratos. Y también cuando tú reconoces que vales, ya no te pones en situaciones donde tú creas que tú debes, ¿ok? Entonces, para cada quien, la razón por la cual pudiera estar en una deuda es totalmente diferente. Acuérdense que la energía de cada de cada situación es muy específica, pero creo que estas reglas generales nos ayudan a todos. Ahora, muchas personas que todo el tiempo están en deuda, generalmente yo he visto que tienen esta herida de rechazo. ¿Se acuerdan esta herida de rechazo? Hay un libro que habla de las heridas, que ya lo he mencionado, creo que aquí es Las 5 heridas que te impiden ser uno mismo, de Lisa Bourdieu. Y ella en el libro habla, ¿no?, de las heridas y esta herida de rechazo donde tú te rechazas a ti mismo. O sea, tú desde que naces eliges a tus papás y eliges pues lo que requieres venir a transformar para ser quien tú eres. Y muchas personas que eligen esta herida de rechazo son obviamente estas personas que no se ven suficientes, no se sienten suficientes, donde están como a punto de desaparecer en esta realidad porque no se sienten merecedores, porque es esta energía donde tienes que soportar, ¿no?, como las migajas que te dan otras personas. Y esto es como qué amistades estás pues creando. Entonces, si son amistades que que ni siquiera te escuchan, ¿no? Y como que con tal de tener esa persona y aguantarte y aguantar las migajas, y esto tiene obviamente mucho que ver con cómo tú eras, cómo tus papás eran contigo. O sea, te daban migajas, realmente te prestaban atención, realmente estaban presentes, realmente les interesaba todo lo que tú tenías que decir o no. Entonces, mucho esto es observarte, cómo tú te percibes ante el mundo. Sobre todo, y esto lo hablaba mucho en mis clases de Queen Energy, pero esto es para todos, es que no tienes que pedir permiso para todo, no tienes que pedir perdón para todo. Y generalmente las personas que tienen esta herida de rechazo todo el tiempo están diciendo perdón, pero desde esta energía de pues insuficiencia, ¿no? Desde esta carencia, desde no soy nada, no soy nadie. Y hay que ver qué creencias tienes. O sea, si tú todo el tiempo crees que no eres nadie, que no eres nada, que no eres suficiente y se generan muchas cosas desde ese lugar, generalmente te vas a poner con personas, o sea, trabajos, por ejemplo, donde pues sí te maltraten o te exploten o lo que sea. Y es como esta energía donde tú crees, exacto, que, ay, ya con que me volteen a ver, ¿sabes? Con que me volteen a ver, ya, con eso es suficiente. Pero entonces eso quiere decir que no hay esta como overflow en tu ser de amor, de gratitud, de reconocimiento, de valorarte. Y eso vas llenando esa cajita o ese tanque de gasolina
poco a poco. Solo lo vas llenando mientras vas transformando tu realidad, mientras vas viéndote, porque cómo vas a poder, ¿no? Como ofrecer algo si tú a ti no te ves y no sabes ni qué ofreces al mundo. Y es por eso donde hablábamos en el capítulo pasado de si tú no reconoces eso, es imposible que alguien más lo reconozca y que tú puedas saber qué estás ofreciendo, ¿ok? Así que es muy importante acuérdense que las heridas, bueno, igual y no saben, pero que a veces tenemos varias, o sea, no es, hay una o dos que predominan, pero por ejemplo, si esto les hace sentido, y también donde ustedes creen que tienen que ser buenos para que los quieran, ¿no? También es esto de esta herida de rechazo. Es importante que lo vayan transformando porque no es acerca de ser buenos, es acerca de ser quien ustedes son, y también el reconocer lo que ustedes son es importante. El poner límites. El poner límites es demasiado importante hasta con nosotros mismos y las personas que tienen esta herida de rechazo, y también yo creo que la del abandono, como que es bien difícil satisfacer tus propias necesidades y entonces poner límites, pero inclusive contigo mismo, porque muchas veces cuando hablamos de estas deudas financieras es porque hay un espacio donde tú no estás poniendo límites contigo mismo, contigo misma, y donde tú mismo estás abusando de ti. Por eso estás como igual y gastando en cosas que ni necesitas, o con esta desesperación o con esta carencia. Y es importante porque aunque a lo mejor tengas el dinero o lo que sea, si estás en esta frecuencia y estás resonando con esta carencia, con esta necesidad de pagar por existir, casi por respirar, siempre vas a estar generando esas deudas. Y si no es en el teléfono, va a ser con tus amistades y va a ser una y otra vez. Y es como este loop donde es muy difícil salir. Y también reconocer que no se desesperen, porque el tema de tener deudas es un tema que toma mucho tiempo, ¿ok? Es un tema que toma tiempo de transformarlo como todo lo demás, ¿ok? Así que recuerden que uno de los regalos más grandes que le podemos dar a alguien es recibir a esa persona, ¿ok? ¿Y cómo recibes a una persona? Cuando no la juzgas, genuinamente estás recibiendo a esa persona, estás recibiendo lo que esa persona es. Y aunque no se lo digas, esa persona va a sentirse segura en tu espacio y contigo porque no la estás juzgando. Ahora, ¿cómo sería si ustedes hicieran eso con ustedes mismos? Si ustedes se dieran el regalo de recibirse, ¿no?, a sí mismos, y que no se juzgaran. Así que si no se juzgaran, ¿no?, y se recibieran, ¿cuánto dinero podrían generar desde ese espacio? Porque el tema es que si tú estás abusando de ti, si tú te estás juzgando, si tú crees que debes porque no te puedes ver, porque no puedes ver tu valor, porque no puedes ver tu grandeza, porque no puedes ver absolutamente nada, ¿cómo es posible que el dinero empiece a fluir en tu vida? ¿Cómo va a ser posible que el dinero quiera estar contigo desde este lugar donde tú ni siquiera quieres estar contigo mismo y donde tú ni siquiera puedes como reconocerte como una fuente ilimitada o ser el producto más valioso, que también hemos hablado de esto? Ahora, si estás en deuda, algo que te puede contribuir mucho a salir de ella es, y suena obvio, pero de verdad no lo es. O sea, no lo es, porque yo lo veo con gente que facilito y está ahí. Es no juzgarte, no juzgar la situación, no juzgar la deuda, no juzgar el dinero, no juzgar no tengo dinero. Acuérdense que una cosa es que tú reconozcas lo que es, pero cuando tú lo estás reconociendo, no hay juicio, solamente estás viendo la verdad. Ok, estoy en deuda, ok, estoy gastando más de lo que requiero. Pero si tú juzgas, a eso le agregas una carga y le agregas peso. Y eso hace que tú no puedas cambiarlo porque ya le estás agregando peso. Velo con el tema del cuerpo. O sea, entonces si tú repites, estoy gorda con juicio, en lugar de reconocerlo desde una simple conciencia, tú vas a solidificar eso. Bueno, lo mismo pasa
con el dinero y las deudas. Entonces, si tú juzgas tu deuda, ¿qué haces? La solidificas y la haces más difícil de transformar y de cambiar. Entonces, aquí es cuando, si tú empiezas a pensar, ay, soy idiota porque estoy en deuda y porque no me quiero y yo lo veo mucho con personas que escuchan igual información y se juzgan por la información y es como no, precisamente necesitamos esa información para que lo empieces a cambiar, pero no para juzgarte. Entonces, podemos dejar ir cualquier lugar donde estén juzgando sus deudas o su situación financiera o sus deudas emocionales. Solo tienen que decir que sí. Sí, ok, gracias. Porque si ustedes dejan de juzgar las cosas y empiezan a ver y a reconocer que si están ahí y si están en su espacio y si están en su vida es porque pues sí les funciona, aunque sea inconscientemente y aunque sea en su mente extraña y loca, que sí les funciona estar en deuda, ustedes van a poder cambiarlo. Y ahora aquí es como, ¿pero cómo me va a funcionar? Yo estaba hablando el otro día con una amiga que se endeudó por pagar millones de clases y ella estaba diciendo que ella reconoció, o sea, me estaba contando su conciencia, que a ella la deuda la hacía sentir súper cómoda porque era familiar para ella, porque era parte de lo que venía experimentando los últimos años. Y esto si tú le agregas, por ejemplo, si reconoces cómo crean dinero tus papás, a lo mejor si ellos crean dinero desde la deuda, eso está en tu ADN. O sea, me refiero si es un patrón muy, muy arraigado y es algo que está en tu familia o en tu linaje, lo que sea. Igual y eso es lo que es familiar para ti. Entonces tu cuerpo y tu sistema nervioso dice, ay, qué rico. O sea, aquí es donde pertenezco, en la deuda. Aquí es donde estoy. Y es por eso que muchas veces no lo puedes cambiar porque eventualmente sí te funciona y sí te hace sentir bien. Ahora, yo veo a muchas personas que dicen que sí les gusta el dinero, pero no es cierto. Dicen que sí quiero tener dinero, lo que sea, pero en su inconsciente para ellos tener dinero, igual y cuando piensan en dinero les da angustia, les da ansiedad, les da estrés. Y entonces, ¿qué hace su inconsciente? Es como, pues entonces no te me acerques. O sea, no quiero dinero porque me da estrés, me da angustia, me da ansiedad. Y si siempre ha sido así la dinámica en tu casa, y si siempre has creado y en tu familia han creado dinero desde ese lugar, pues obviamente vas a generarlo desde ese lugar. Y es por eso que es importante ir desmenuzando esta información con la finalidad de que tú puedas transformarlo y cambiarlo. Para cambiarlo puedes hacer muchas cosas. Tenemos el episodio de cambiar tus pensamientos por ahí, pero también algo que pueden empezar a hacer es, uno, vamos a hacer paso a paso. Ok, ya tienes la deuda, entonces te estás juzgando porque te da ansiedad, te da angustia. Quiero que vayas a, bueno, si están manejando, no lo hagan con los ojos cerrados. Vamos a hacer este ejercicio. Entonces, trae aquí esta energía donde tú te sientes en deuda, o es una deuda emocional, o es una deuda financiera. Y dónde, en qué parte de tu cuerpo percibes esa energía. Cada quien la va a percibir diferente. Ahora, si te vas a esa parte de tu cuerpo, si le pusieras un color, ¿qué color le pondrías? Ok. Ahora empieza a mover esa energía de esa parte de tu cuerpo con una energía diferente y que si te contribuya, por ejemplo, la energía de expansión o de prosperidad o de dinero o de tranquilidad, no importa. Y empieza a transformar en ese espacio donde tú percibes esa deuda, empieza a moverlo, empieza a mover esa energía. Y empieza a mover y a crear cada vez más espacio en esa parte de tu cuerpo con esta nueva energía que estás agregando. Y ponle un color si tú quieres, si eso es más fácil para ti, si lo quieres visualizar. Pero aunque lo visualices, hazlo energéticamente, o sea, empieza a cambiar la energía. Solamente háganlo como ustedes lo puedan hacer, no dejen que su mente los sautee. Ok. Ahora, yo escribiría, después de hacer este ejercicio, yo escribiría qué me funciona de estar en deuda. O sea, genuinamente si vas a tu inconsciente y abres la puerta donde está toda esa información con la que creas el 99% de tu realidad, ¿de qué te sirve? ¿De qué te funciona?
qué es lo que sí está creando para ti. Y la información que te llegue, escríbela. Y lo que puedes hacer es decir, ok, esta información y en todos los lugares donde estoy haciendo esto y donde estoy creando desde este espacio, lo dejo ir. Pero el tema es que si no eres realmente consciente y no te entra ese 20, va a ser bien difícil cambiarlo. Y también, regresando, es que muchas personas crean deuda y están en deuda para distraerse de estar presentes. Y esto no solamente es con la deuda. Hay veces que creas relaciones, creas problemas, creas cosas que no existen para distraerte de ser tú, de crear tu vida, de lo que realmente te gustaría, porque es el condicionamiento con el que venimos funcionando millones y millones de años. Entonces, siempre es más fácil distraerte con alguien, con un novio, con un patán, con una deuda, con una situación, un problema, etc. Entonces, esa programación sí es importante que tú la vayas transformando día a día. Puedes real cerrar los ojos y cuando tengas esta necesidad de irte a castigarte y atormentarte con esa deuda, lo que sea, irte a tu corazón y estar adentro de ti para poder disipar esa energía. Ahora, también es importante irte a la acción, pero va a ser muy diferente si lo haces desde un lugar de paz y tranquilidad y elección a que si lo haces desde un lugar de estrés, angustia y piloto automático. Entonces, ¿cómo sería si empezaras a reconocer que tú puedes elegir desde dónde te gustaría transformar esa deuda? Ahora, hay algo que pasa aquí y recuerden que no es lo que haces, es la energía desde donde lo haces. No es el tema de la deuda, es desde dónde haces esta energía. Y les quiero dar un ejemplo. Yo hace poco tuve una facilitación con una clienta que tiene un negocio de créditos, ¿no? Y entonces ella estaba diciendo que su negocio no iba tan bien porque, ni me acuerdo por qué, no importa, eso no es relevante ahorita. Sin embargo, cuando yo le empiezo a facilitar, en una de esas me dice, es que me siento muy culpable porque yo creo mucho desde la deuda y eso a mí me hace sentir culpable. Y entonces fue muy chistoso porque le dije, ok, pero entonces si tú vendes créditos, ¿no? Y eso es lo que vendes, pero para ti eso te hace sentir culpable, ¿cómo vas a invitar a otras personas a que adquieran un crédito si a ti te hace sentir culpable y crees que está mal? Ahí es cuando entra la parte del juicio. Y eso a ella le voló la cabeza porque fue como, claro, es como si yo me dedico a vender, me da igual, paletas. Y yo creo que las paletas son malas. Pues, ¿cómo voy a comunicar cuando realmente sí yo creo que está mal, ¿no? Y el tema es que yo me di cuenta y lo percibimos, es que ella crea mucho desde la deuda, pero con esta energía de creación y a ella le funciona y crea un montón desde ahí sin hacerse daño, sin abusar de ella, porque ella lo entiende y se le hace fácil y le contribuye. O sea, hay deudas que sí te contribuyen en el sentido de desde dónde le estás haciendo o para no descapitalizarte o si requieres invertir en algo en ese momento y va a llegar algo más. Pero el tema es que es una de las cosas que más se juzgan en esta realidad porque tiene una connotación negativa y hay mucho juicio al respecto y muchas veces nos metemos en esta realidad lineal donde está mal. Cuando muchas personas, claro que crean a través de la deuda y les va increíblemente bien y lo hacen desde este lugar de expandir su realidad, nunca desde una necesidad, que es como hablamos en la primera parte de este episodio, cuando lo haces desde el abusar de ti, el no valorarte, el no verte, el no reconocerte, etcétera, etcétera. Y cuando ella reconoció esta información, su negocio empezó a expandirse, ¿no? Y pudo empezar a conectar con sus clientes desde otro lugar. Y por eso es muy importante que se observen y ver desde dónde están funcionando. Así que creo que el resumen de todo esto es empezar a reconocernos como valiosos y acuérdense que el reconocernos como valiosos es un camino que tú estás eligiendo constantemente. O sea, porque para mí ha sido de, ok, ya
me reconozco como una persona valiosa hoy en esto, pero igual y requiero verlo en mi trabajo, igual y requiero verlo con las personas que trabajan conmigo, porque a mí recuerdo que me pasó esto, donde este camino de verme cada vez más valiosa. Sin embargo, había veces en las que yo todavía seguía creyendo que le debía a las personas y entonces tenía que hacer demasiado y over deliver o entregar de más porque ellas estuvieran bien y todo esto. Y después me di cuenta que no era necesario y que entonces iba a seguir atrayendo personas que creyeran ellas, porque es algo inconsciente, ¿ok? Que creyeran ellas que yo les debía, o esta energía que hay mucho en esta realidad de que a tal persona le va bien, entonces ella tiene que hacerse cargo de todo mundo. Y es muchas veces lo que pasa cuando empiezas a crecer y te empiezas a expandir, y también cuando tú inconscientemente crees que no es justo para otras personas que a ti te vaya bien y te empieza a dar culpa, pero cuando hay culpa es porque tú no estás en gratitud contigo misma, con el universo, con lo que estás generando o creando. Y es esto donde se genera esta dinámica tan extraña de la deuda. Obsérvense cualquier deuda que tengan, también ver cuando no están dispuestos a ver la verdad, ¿ok? Porque yo veo que mucha gente que ni siquiera quiere ver su estado de cuenta, y es como el universo va a darte más, o cómo es que tú quieres estar con la energía del dinero y la energía de generar y crear, etcétera, pero ni siquiera es como que le quieres abrir la puerta y no estás dispuesto a ver la verdad. Justo en este programa de 21 días que hice un protocolo de sanación para ver la verdad, porque es de las cosas que más trabajo nos cuesta, el reconocer la verdad, el ver tu situación financiera, cómo es, si tienes deuda, ver y tener la valentía de ver, ok, sí tengo deuda y entonces voy a salir de esto. Tengo una amiga, Lili Olivares, de Adulting, que adoro y que admiro, y ella salió de sus deudas. Escuchen su historia, perciban, pero ella se puso en este lugar de voy a hacer un plan de acción, ya no puedo vivir así y lo voy a transformar. Y cuando tú haces esto desde este espacio de ya estoy dispuesto, ya lo voy a cambiar, o sea, se cambia porque se cambia, el universo hace todo y acomoda todo para que tú lo cambies, porque te está apoyando, porque te está respaldando. Mientras tú estés ahí divagando y de que, ay, bueno, quién sabe, sí, tengo deuda, pero, o sea, pues no, porque no tienes la base, no tienes la información, no tienes cómo sostener ese cambio, porque igual y si es un cambio muy grande para ti, porque igual implica dejar ir cosas, igual implica dejar ir patrones, condicionamientos, personas que te están deteniendo y estancando a ese mismo lugar de deuda. Entonces les recomiendo muchísimo que sean amables consigo mismos, pero que también sean honestos y tengan esta valentía de observar y ver lo que ya no funciona para ustedes, para que entonces genuinamente dejen entrar el espacio donde puedan ver la posibilidad de cómo cambiarlo. Yo veo que muchas personas cuando no pueden cambiar su realidad es porque ni siquiera están dejando entrar el espacio para tener esta conciencia, que desde ahí cambiamos todo, para poder transformarlo, porque no, es como si no ves, ¿no? Es como cuando estás perdido y no ves, o sea, no tienes visibilidad, entonces no puedes ver nada más que estar en el mismo lugar. Es lo mismo con esta situación. Si realmente ya estás dispuesto a transformarlo y es como ya, lo voy a cambiar porque ya no aguanto más, todo se acomoda para que tú empieces a ver la información, la conciencia, la energía, las personas, el cómo va a transformarse eso. Y es paso a paso. Y por eso esto de hacer herramientas energéticas y de crear tu propio sistema es de paciencia y de constancia y de seguir ahí. Y de verdad es que mientras más estés en esa frecuencia y resonando con eso, va a ser mucho más fácil salir de ahí y crear una realidad distinta, ¿ok? Así que tengan, por favor, confianza en ustedes mismos, tengan confianza en el universo y también, tipo como Lili, o hay mucha gente que a raíz de estar en deuda ha podido transmitir un mensaje y ha dado un giro en su vida de 180 grados para poder contribuir al mundo. Entonces, ¿qué regalo es su deuda? ¿Qué es lo que ustedes requieren como acceder
o transformar a través de esa situación? ¿Cuál es el regalo? Gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo episodio. Y me gustaría cerrar con esta pregunta que ya la he dicho muchas veces, pero creo que es importante estar en esa frecuencia. Y es, ¿qué regalos somos que si reconociéramos nos permitiría expandir nuestra realidad financiera, nuestra realidad en nuestras relaciones, nuestra realidad en nuestra vida cotidiana? Gracias por escucharme, los quiero muchísimo, los adoro. Nos vemos pronto. No olviden seguir a Troop Audio. Nos vemos pronto. Universo, sorpréndeme. ¿Qué más es posible?